Entonces, en el primerito, ¿qué viene? ¿Qué vendría el primerito? Entonces digo, a la fase 2, ¿quién activa la fase 2? La fase 1 y el A1. ¿Quién desactiva la fase 2? Fase 3. A la fase 3, ¿quién la activa? La fase 2 y el B1. ¿Quién le desactiva? La fase 4. Y entonces hago la tabla. Con la tabla de fases, entonces voy a tener 6 enclavamientos, ¿verdad? Sin problema. Y luego veo para la parte de potencia. Y aquí está mi tabla de fases. Y dice, fase 1, fase 2. La fase 1 y el A1 y la 3. ¿Qué hace en esta fase? Hace B más. B más. Y así. ¿Qué hace en la fase 3? En la fase 3 hace A menos y la fase 3, entonces dice, ¿quién activa la fase 3? La fase 2 y la última señal. ¿Y quién desactiva la 3? La siguiente, la 4. ¿Y qué hace? A menos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál es la diferencia de cosas? El método que estamos haciendo, el método cascada por grupos, normalmente funciona muy bien cuando las válvulas son biestables. Muy bien cuando están biestables. Entonces, si yo tengo en este método de aquí, el método cascada que estamos realizando, dice, vea, este es el método cascada, sí, muy bien el método cascada, pero en dos grupos son relé, mire, las válvulas son bi. Vengo acá y las válvulas son biestables, y funcionan muy bien con biestables. ¿De acuerdo? Pero cuando ya me voy al método de paso a paso, entonces aquí estas válvulas pueden ser bi o pueden ser mono o se mezclan. Mono o bi. Cualquiera de las dos. De aquí, de este partecita de aquí saco control, ¿verdad? Y de aquí mismo en la fase 1 a más solenoide 1 potencia. Como las válvulas son biestables, miren cómo me queda. Miren cómo me queda, aquí está. Miren. Fase 1. Fase 1, relé K1. ¿Quién activa la fase 1? El 6 y el 0. En paralelo con el K1, el estar en la primera fase. ¿Y quién desactiva la fase 1? La fase 2. En la fase 2 cerrado. K1. Veamos la fase 3. ¿Quién activa la fase 3? Fase 2 y 2 y B1 con paralelo el K3. ¿Quién desactiva la fase 3? Lo mismo, ¿verdad? Solo que en vez de poner reset, ¿qué pongo ahí? Está. En vez de reset pongo está y ya. ¿Qué hace esto? Esto hace que siempre funcione el grupo 1 y una vez que se cumplan las condiciones del grupo 1, el 2. Pero funciona el 1 y el resto está desactivado. Funciona el 2, sí, y el resto se desactivan toditos. Funciona el 3 y el resto se desactivan todos. Esa es la idea para que no haya doble señal. Y esto se ocupa para programar el PLC. Esto se ocupa para programar el PLC. Muy bien. Vamos. Fase. Eso sería control. Vamos a la potencia. ¿Qué dice la potencia? ¿Qué dice aquí? En la fase 1, ¿qué dice aquí? Aquí está. Fase 1 A más. Fase 2, ¿quién? B más. Fase 2, B más. Y el 3. Fase 3, A menos. Y el 2. Fase 3 y 2. Fase 4. B menos y el 4. Fase 5 y fase 6. ¿Cuándo son? Bi. ¿Qué pasa cuando son monoestables? Cuando son monoestables, este diagrama de control es el mismo. No importa si son monoestables, biestables, es lo de menos. En el primer concurso que hicieron de mecatrónica a nivel nacional, ¿sí? Cuando ganó la SP, les pusieron así, monoestables y biestables. Los mezclaron y dijo, ya fue este método. Y le dieron un PLC chiquito. Con más razón todavía. No, porque íbamos a usar el PLC después de 2 semanas. Porque si yo le digo, haga usted en el laboratorio, imagínense hacer 6 enclavamientos. Pero dije,
Con que haga 3 yo ya sé que sabe, ¿no es cierto? Si le pongo 6. Y ahí solo tendría una señal. O sea, por ejemplo, No, la válvula es bi. Por eso tengo Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Ahora, voy a poner este mismo ejercicio que está en la siguiente. Voy a ponerles mono. ¿Qué funciona igual? Esto de aquí funciona igual. ¿Qué cambia? Solamente cambia lo de aquí. ¿Por qué? Porque ya no tengo aquí Y2. Hagámoslo de una vez, ¿cierto? Ya que estamos aquí, hagamos. Entonces, miren. Aquí ya no tendría Y2, ¿verdad? sí. Ya no tengo Y2. Aquí ya no hay. Tampoco habría este Y4, ya no hay. No existe. Y tampoco existe este Y6, ya no hay esto. ¿Cierto? En vez de esto de aquí, ¿qué tiene la válvula? Eso es como esto. Esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante? Ir viendo la secuencia que yo tengo. En la fase 1, en la fase 1 me dice que tengo el A más. ¿Sí? En la fase 1 tengo el A más. Fase 1, A más. Veo que tengo en la fase 2. ¿Sí? Veo que tengo en la fase 2. Y en la fase 2, ¿sí? El A se queda, ¿sí? Y el B. Verán. En la fase 1, usted sí tiene aquí es el mismo ejercicio del PDF. Aquí es este. Bien, en la fase 1, ¿qué tiene? A más, ¿verdad? Bien. Le pregunto, en la fase 2, ¿el A más se mantiene arriba o abajo? El A más se mantiene, ¿verdad? Sí, Se mantiene. Quiere decir que si yo le mando aquí el Y1, ¿sí? Ya pasa a la fase 2, o sea, pasa aquí al K2, ya el A se debería regresar. Entonces, ¿qué le digo yo? Le digo, verá, entonces quiero que en la fase 1 sea más, ¿verdad? Pero en la fase 2 quiero el B más. ¿Y en la más se mantiene o no se mantiene? Ya no. Sí, se O mantiene. sea, Sí, sí, entonces digo, sí, mire, funciona en la fase 2 funciona el B más, pero también tengo aquí ¿qué? A más. Claro. O sea, en la fase 2 también tengo A más. Veo la fase 3. ¿Qué dice la fase 3? La fase 3 dice A menos. ¿Sí? A menos. ¿Y el B qué está? El B está afuera. Ya. Entonces digo, en la fase 3, A menos. ¿Necesito algo para que regrese a menos? No, porque aquí nada, ya Ya se va a regresar. porque solito se regresa. ¿Quién se mantiene afuera en la fase 3? El B. El B está arriba. Si le ve usted, el B está arriba, ¿verdad? Entonces, aquí entonces se mantiene el B más. ¿Cierto? El B se mantiene. Vamos a la fase 4. ¿Qué tiene en la fase 4? B menos. Entonces quiere decir que ya no necesito ¿verdad? Solito se regresa. ¿Y qué más? ¿Y el A también se regresó solito? Sí. Ya se regresa solito, ¿verdad? Y nada más, no tengo nada más, no tengo nada. O sea, solito se regresa. Solito se regresa. ¿Ya? O sea, no hay nada. Nada. Eso es el diagrama, ¿verdad? ¿Qué dice en la fase 5? C más, aquí está, fase 5, C más. ¿Cierto? ¿Y en la fase 6? O sea, nada. Solo. Entonces, ¿qué cambia? Cambia la forma en cómo conecto esto. ¿Cómo cambia? Dice, en la fase 1, A más, que es el Y1, A más. En la fase 2, ¿qué dice? B más, que es Y3. ¿Y qué más dice? A más. ¿Cuál es A más? Y1. ¿Cómo le conecto a este desde la fase 2? Entonces, sí, pero ¿qué es importante? ¿Qué es importante aquí? Usar otro K2. No este mismo K2. De aquí este K2, ¿a dónde va? Al Y3. Correcto, al Y3. Si yo, miren, si yo le digo Y3, si yo le digo de este K2, también va para acá. No puedo. Veamos qué pasa. Por eso le estoy diciendo que hay que usar un K por cada línea adicional. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando se cierre K1,
funciona Y1 y vea. Y va a funcionar Y3. ¿Y debería funcionar así? No. No, para nada. Ah, entonces, sí, bien, el profe dijo que no hagas esto. ¿Qué dijo? Dijo que use otro contacto. ¿En dónde? Aquí. ¿Qué contacto? K2. K2, aquí. Ahí. Entonces, cuando funciona K1, ¿qué funciona? Y1. Está bien. Y1. Y se corta, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando funciona K2? Funciona el Y3, ¿sí ven? Y funciona, ¿qué más? Esto. Por eso es importante separar los contactos, no poner el mismo contacto, Entonces es importante separar. ¿De acuerdo? Entonces digo, aquí va un K2. ¿Ya? Y esto es K2, ¿verdad? Sí. K2. Y así con nosotros también. Y así con nosotros, vamos viendo por cada fase. K2. Ya. Entonces los K2 ya están bien, ¿verdad? ¿Sí? Porque veo aquí dice, sí, mire, en la fase 1, el Y1, en la fase 2 dice que al Y3, claro, al Y3 y al Y1, mire, al Y3 y al Y1, ¿sí? ¿Qué dice? Y3 y Y1. Ya. En la fase 3, ¿qué dice? Y2, correcto. En la fase 4, nada. O sea, esto no hay. Ya, esto ya no hay. O sea, no hay un contacto 4. No hay. O sea, para este caso no se ocupa porque solito regresa por el resorte. Bien. Entonces solo habría 4 fases. No, sí, siguen habiendo las 6. Solo que no hay. Solo que no estamos activando este lado del solenoide porque no hay, solito se regresa. Y entonces digo, en la fase 4 no hay nada. En la fase 5 hace el Y5. Ajá. Y en la fase 6, ¿qué hay? No hay nada. En la fase 6, ¿cuál? No. No hay nada. Y funciona. Y así funciona. Ya. En la fase 3, el Y2, el Y2 también. Aquí también en la fase 3 también falta esto. Sí, en la fase 3, en el B+, y el B+ es Y3. Y ese es en la 3, aquí. Aquí, en la 3. Este es K3. Ahí está. Pero no se preocupen, en la siguiente hoja está eso. ¿Cuál? Verá que este control, esto de aquí, sí funciona bien. Ya, veamos aquí. K1 dice que va. En la fase 1 dice que está a más. O sea, por eso, en la fase 1 va en la más y en la más en la 2 también. Entonces, en la 1 está el A más y en la 2 también está el A más. Aquí. Luego veo en la fase 3. 2. No, ahí está en la 2. En la 3 va el B más. ¿Sí? Entonces en la 3 el B más es Y3. Aquí está en la 3. Y en la 2 tiene que ser el B más y A más. B más y A más. A ver. ¿Cuál es el A más? Sí. Ya, a ver. Pero bueno. No debe estar acá en el. Sí. Regrésense, pásense a la siguiente hojita. Usted. Sí está. No los pases documentos. Ya vamos. Y entonces aquí está todo igualito, y ahí está. Ahí está. No hay nada aquí, no hay nada en la 4, no hay nada en la 6, ahí está. El 2 no había. El Y2, ¿cuál era nuestro Y2? Entonces es importante poner aquí que en la fase 2 va B más y A más. Sí, pero cambiar el Y. Sí, B más y A más. El A más es Y1 y el B más es Y3. Pues aquí está. Entonces queda el Y1, Y3 y Y5. Y así ya los separas. Sí. Ahora, ¿qué es importante? Verá que aquí es otro contacto. No, el mismo contacto. Y entonces, usted el día jueves que vamos a hacer ahora en clase, vamos a hacer un mezclado de esto. Le voy a poner un mezclado de esto. Le voy a poner uno con mono estable y estable. Para que se vea.
acuerdo.